dioses ajenos y les sirvieses, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencias. ¿Sí? O sea, entiéndase, ¿verdad? Y hasta la pone, ¿verdad? Entre la comilla, escoge. Es lo mismo, ¿sí? Miren, la mayor parte de los que nos decimos cristianos, evangélicos, etcétera, etcétera, estamos buscando ser bendecidos. Todo el mundo queremos ser bendecidos, todo el mundo queremos ser prosperados y vivir bien, pero no queremos obedecer a Dios. Ahora, los mandamientos, los estatutos y los preceptos no los ha puesto, ¿verdad?, para nuestro mal, lo ha puesto para que aprendamos a vivir correctamente en su presencia y en la presencia de los mismos seres humanos, pero no queremos entender, ¿no? Y entonces muchos oramos, ay Señor, bendíceme, ay dame esto, aquello, demás, pero eso sí, Señor, no te puedo obedecer. ¿Sí? Es incongruente el razonamiento que tenemos nosotros los seres humanos. Por eso, ¿verdad? En el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 20, ¿sí? Vamos nuevamente ahí a Romanos, les está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Perdón, en el verso 21. Y fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Envanecernos en nuestros propios razonamientos. ¿Sí? Y finalmente son razonamientos que bajo la buena voluntad y la soberanía de Dios nos llevan a la oscuridad, porque ya no lo vemos claramente como es el plan divino de Dios, ya no nos revela como debiera de ser. Entonces esos razonamientos, ¿verdad?, los tenemos entenebrecidos, ¿sí? Ahora, ¿sí?, ya Dios, ¿verdad?, ya ni siquiera está poniendo como testigos a los mismos hombres, sino dice, los cielos y la tierra llamo por testigos, ¿sí? Y les dice, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. ¿Sí? Y seguimos a veces, ¿verdad?, nuestra religiosidad, escogiendo lo que no debiéramos de escoger. ¿Sí? Porque estamos escogiendo pura maldición. ¿Sí? Y finalmente, déjenme decir, pensamos que los cristianos ya no somos idólatras porque ya dejamos a los ídolos mudos. No, pero somos idólatras en otros sentidos. Somos idólatras con los hijos, somos idólatras, ¿verdad?, con las mismas cosas que dice la Biblia. Nos volvemos idólatras, ¿sí? Como hace rato decía mi esposa, que veníamos oyendo una canción cristiana que decía, ¿verdad?, una mujer que a Dios lo iba a obligar a cumplir sus promesas. Pues es una barbaridad. Dios es soberano. A Dios no podemos obligarlo ni hacerle manita de puerco para cumplir sus promesas, ¿sí? Él, ¿verdad?, el Señor tiene contentamiento cuando nosotros realmente obedecemos, cuando le damos adoración. Y la adoración, una de las connotaciones verdaderas que tiene es obediencia. Eso significa adoración, más que otras cosas. Sin embargo, las iglesias, ¿verdad?, que hay una melodía que canta la alabanza y que es suavecita y demás, a eso le llamamos adoración. Ah, porque está bonita esa canción. No, eso no es adoración. Adoración es que estoy obedeciendo los mandatos, los estatutos, los preceptos que Dios me está dando, ¿sí? Y debemos entender esa parte
de cómo somos agentes responsables en la presencia de Dios. Ahora, dice el capítulo 3 de Génesis, ¿ven? Aquí hace su arribo, su aparición, ¿sí? La serpiente antigua, que es el diablo Satanás, ¿sí? Y la primera característica que dice es que era astuta, ¿sí? Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿sí? Lo hace de una expresión, ¿verdad? Cuestionando, interrogando, ¿cómo es posible que Dios, ¿verdad?, ha dicho que no comamos, ¿sí?, de todo árbol del huerto, si todo árbol es comible? Ya lo vimos en el verso 15 del capítulo 2, verso 15. Y le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Sí? Ahí hace una, ¿verdad? Ratifica lo que está diciendo en capítulo 2, verso 15. Ahora, le dice, pero del fruto del árbol que está, ¿dónde estaba? En medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Algunos de los teólogos dicen que esto era un agregado de la mujer. No, esto no es ningún agregado, ¿sí? Para empezar, los árboles estaban en medio del huerto, ¿sí? Y preventivamente les dice, ni lo toques, ni lo comas, ¿sí? ¿Para qué? Para que no mueras, ¿sí? En otras maneras, era un árbol que tú lo tenías que ver ahora sí de lejos. Es como si ese arbolito nos dijeran, ese es venenoso, no lo toques, porque si lo tocas te mueres, ¿sí? Pues el común denominador es tener cierto temor o cuidado para no tocarlo, para no comerlo, etcétera, etcétera. Nuevamente les ratifica, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sí? Fíjense cómo Satanás quiso hacer mentiroso a Dios, ¿sí? Y decirle, él nomás te está amedrentando, él es bueno, él es amor, ¿cómo crees que te va a matar? ¿Qué es lo que nos dice la gente? Si Diosito es amor, ¿por qué Dios va a castigar a sus hijos? No, Dios no castiga a sus hijos, Dios no es así. Sin embargo, vemos a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, que realmente Dios castiga porque nos ama, ¿sí? Y dice, ¿qué padre es aquel que no castiga o no reprende a sus hijos? ¿Qué clase de padres? ¿Sí? Pues está diciendo en Hebreos capítulo 12 que es un padre que no ama verdaderamente a sus hijos, cuando no los reprende, no los azota, no los castiga, ¿sí? Y eso lo debemos de entender, porque luego cuando nos pasa algo ya se dieron cuenta que aún los hermanos cristianos empezamos a quejarnos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué yo? ¿Sí? Porque no hemos entendido que nosotros debemos de ir siendo probados, ¿verdad?, en la presencia de Dios para que crezcamos o para que no crezcamos, ¿sí? Sino que sabe Dios, le dice el diablo, pero aquí es la oferta más maravillosa, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Imagínate si ahorita llegara el diablo y te diga, ¿sí?, si tú te tomas esta agua, ¿sí?, no vas a morir, no hay problema. Y es más, te va a citar, ¿sí?, que aunque comieres cosa mortífera y demás, no te pasará nada. No, pues está tentador. Y además te dice, vas a conocer, van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. y el mal. No, pues me la tomo. Y luego vas a hacer
y la vas a abrir, ¿no? Y la vas a tomar, porque sí somos. Cuando se nos pone una buena tentación, finalmente el común denominador, ¿sí?, es hacerlo. En Primera de Corintios, en el capítulo 14, dice que Satanás se presenta como ángel de luz. ¿Sí? O sea, pareciera que trae cosas buenas, propuestas buenas, pero finalmente todas terminan en la muerte o en la separación eterna con el Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vio la mujer? Que el árbol era bueno para comer y que era agradable ante los ojos. Debió de haber dicho aquí la Biblia que era agradable ante los ojos y bueno para comer. ¿Sí? Aquí nos habla precisamente que el pecado entra, ¿sí?, número uno, ¿sí?, por un deseo. Y en segundo lugar, por los ojos. Y esto, ¿sí?, una vez que leemos más adelante, ¿sí?, cuando las cosas son buenas ante los ojos, al hombre incluso el pecado le entra por los ojos, a la mujer le entra por los oídos, porque quien está hablando es la serpiente, el diablo y Satanás, y que le está diciendo no hagas caso, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, ¿sí?, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, por el oído, ¿sí? Por ahí le entra a la mujer el pecado, ¿sí? Y esto tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Y el árbol codiciable para alcanzar, dice que la sabiduría, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista del griego, es la palabra sofía, ¿sí?, que significa conocimiento. Voy a ser igual que Dios conociendo el bien y el mal, imagínense, ¿sí? O sea, prácticamente voy a ser superdotado. Era un árbol codiciable, y así lo dice, ¿sí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, finalmente, ¿qué me vas a dar a comer del árbol del huerto, del bien y del mal? ¿Sí? Pero no le reprochó. Él sabía que estaba prohibido por Dios. Y finalmente se dejó arrastrar por la mujer. ¿Sí? Ahora, entendiendo algo, ¿de dónde había salido la mujer? De la costilla de Adán. Eran una sola carne. ¿Sí? Era la misma esencia. Y esa misma esencia, tanto el uno como el otro eran pecadores. ¿Sí? Digo, aquí podemos hablar de varios cuestionamientos y decir, bueno, ¿y a poco Dios no sabía? Claro que en su presciencia Dios, sabía que iba a pasar. En su conocimiento anticipado, Él conoce todo, ¿sí? Pero sabía, y ahora sí que prácticamente Dios juega, ¿sí?, pues saber qué es lo que vamos a desarrollar o hacer ante nuestras vidas, ¿sí? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entendiendo algo, estaban desnudos. Lo primero que podemos ver ahí, que había inocencia. No distinguían estar vestidos o desnudos, punto. ¿Sí? Y esto no quiere decir que no tuvieran ya hijos o demás. Simplemente no distinguían. ¿Sí? Al momento, uno de los conocimientos que tuvieron es que ahí se dieron cuenta, ¿sí?, que estaban desnudos. ¿Sí? Estaban conociendo que, ¿sí?, finalmente lo vieron desde el punto de vista de la pecaminosidad, porque al ponerse hojas de higuera, ¿sí?, se dieron cuenta de que no estaba correcto estar desnudos, ¿sí?
hermosa inocencia que finalmente tenían. Ahora ya habían visto que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de la higuera e hicieron delantales. Vamos a Juan 3:19. Y les está explicando el Señor Jesucristo ahí, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Mira, ven a Cristo, mira, el Señor es luz, el Señor es amor, y le podemos decir todos los atributos que tiene Dios, y los hombres aman más las tinieblas que la luz, como fue el caso de Adán y de Eva. Amaron más el mal consejo o lo malo que les dio Satanás y amaron más la curiosidad de lo malo que seguirse manteniendo en lo bueno, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Inmediatamente que una obra de un ser humano es reprendida, ya no me gusta, ya no quiero ir, ¿sí? Y le puedes poner de pretexto la ofrenda, el diezmo y muchas otras cosas, ¿sí? Pero si hoy por ejemplo, de fornicación, de adulterio y demás, si alguien anda en esos pasos, le pueden decir, no, a mí me cayó gordo el pastor ese, es que se le importa mi vida, esto, aquello y demás, ¿sí? Porque sus obras no quiere que sean reprendidas. Sí. ¿Para qué es precisamente que las obras sean reprendidas? ¿Sí? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Solamente en Dios, entiéndase, puede ser enderezada mi vida, ¿sí? Menos nadie la va a enderezar, ¿sí? Ni la psicología ni nada la va a enderezar. Solamente son en Jesucristo esas obras que pueden ser, ¿sí? Reprendidas. Entonces después, ¿verdad? Y en el Génesis nuevamente en el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí ya está, entendemos a Dios que se está paseando, ¿sí? ¿Y acaso Dios no sabía dónde estaban? Sí. Sí sabía. Pero empezó, ¿verdad? Y a pasearse. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo, quiere decir que antes de la caída no existía el miedo, ¿sí? Y tampoco, ¿sí?, de que te escondieras de la presencia de Dios. Fíjense bien, cuando nosotros andamos en el pecado, la primera característica es que ya no vamos a seguir buscando de Dios. Mari, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No he podido, tengo mucho trabajo, no esto, aquello y demás. Es la primera característica del pecado, esconderse de Dios. No es que no, y ponemos toda clase de pretextos, es que me llegaron unos familiares, es que toda clase de pretexto. Allá en Tasco, como hay muchos perritos chihuahuas, le digo, es que al chihuahua le dolía el menique, por eso no vinieron. ¿Cómo se llama la perrita? Nicky. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses?
O sea que sí, el árbol finalmente tuvo un efecto de conocer, ¿sí?, el miedo, de conocer la desnudez, ¿sí?, de conocer el pecado. Cuando hablamos de desnudez, la Biblia frecuentemente habla, ¿sí?, no solamente de la desnudez física, sino de las relaciones sexuales, ¿sí? Y de ahí procede el morbo. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y eso ya se los he explicado. Lo que hace Adán es echarle la culpa a Dios, no a la mujer, ¿eh? Pareciera que está hablando de La echarle la mujer culpa que a la me mujer. diste. La mujer que tú me diste. Ella me dio, ¿verdad? Que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? O sea, en otras palabras, yo soy un Poncio Pilatos, me lavo las manos, ella es la culpable. ¿Sí? Esta pecaminosidad, con mucha frecuencia, ¿sí?, la hemos heredado de nuestros primeros padres terrenales, Adán y Eva, ¿sí?, que nosotros solemos... ¿Qué pasó, Lupita? Es que se echó algo a la boca, pero ahí como... pero está bien, nos está ahogando. Ok. Solemos exactamente... Yo no fui, fue, ¿verdad?, Fue Tete. la otra persona, ¿sí? ¿Sí? Ahí estamos evadiendo la responsabilidad moral que nosotros tenemos con Dios. ¿Sí? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿A poco asumió su responsabilidad? No. ¿Sí? La serpiente me engañó y comí. Señor, ¿no me preveniste de la serpiente? O sea, también ella le está diciendo: si tú no tienes la culpa, Señor, la tiene mi marido, o finalmente la tiene la serpiente. Porque tú no me dijiste que me cuidara de la serpiente, ¿sí? Ni tampoco le dijiste a mi marido: ten cuidado con la víbora, es víbora. Y yo como, o sea, también me lavo las manos, ¿sí? Los culpables son los demás. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hicisteis, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y de polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Okay? Viene una maldición, ¿verdad? O un castigo más bien, ¿sí? Aunque es un juicio, esto es un juicio, ¿sí? Y viene ese juicio en primer lugar para la serpiente. Pareciera que sí los había excusado. No hay problema, varón, no hay problema, mujer. Aquí solamente la serpiente es la culpable. ¿Sí? Y pondré enemistad entre ti, la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Sí? Entendiendo esto, a este versículo bíblico se le llama el protoevangelio, teológicamente hablando, ¿sí? Génesis 3:15, y nos está hablando de la guerra que hay entre Cristo, ¿sí?, la simiente de Cristo que somos nosotros, ¿sí?, entre el diablo y la simiente del diablo espiritual, que es una guerra. Habla de cómo, ¿verdad?, le hieren el carcañal, ¿sí?, y cómo Dios o Cristo le hiere en la cabeza a Satanás, ¿sí? Por eso se le llama el protoevangelio, ¿sí? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor, se supone que no había dolor, entiéndase que ahí fue donde vino el dolor a través de los partos, de las enfermedades, etcétera, etcétera, ¿sí? Darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido. Tu deseo, ¿sí?
O sea, ¿a quién le puso más deseo? ¿A la mujer o al varón? Al hombre. Varón. Por eso el hombre es sexualmente, ¿sí? Más, o sea, el hombre aquí en la cabeza tiene sexo y la mujer es más tranquila en ese sentido. Una mujer agarra una escoba y demás y deja de pensar en la parte sexual. No quiere decir que no sea sexual, ¿sí? Pero un hombre puede agarrar la escoba, el tráiler, la máquina, demás y está pensando sexo, quiero sexo, ¿sí? Porque así lo determinó Dios, ¿sí? Y luego lo que nunca les ha parecido a las mujeres, el por qué puso Dios como cabeza al varón, no lo puso ni dice que sea porque el hombre sea más inteligente o demás, no, sino que fue el castigo y él se señoreará de ti, ¿sí? O sea, tu voluntad será para tu marido. Sujétate, aunque seas más inteligente tu mujer. Y eso es lo que no entienden. No, ¿cómo? Pues es que es un castigo que fue, ¿sí? Un juicio desde los principios del huerto del Edén, ¿sí? Hasta el día de hoy, que no nos agrada. Ahora, bajo este término aquí también tenemos que entender algo muy importante, ¿verdad? Y se los digo muy respetuosamente a muchas iglesias y a mucha gente que nos ve por el Face, ¿sí? Que no hay pastoras, ¿sí? Que esto es una obra exclusivamente del obispo para los varones y no para las mujeres en ninguna manera, ¿sí? La Biblia nos habla de pastoras, ¿sí? La mujer de Moisés, pero literalmente era pastora de ovejas, no de almas. No confundamos una cosa con otra, ¿sí? Es más, Pablo dice que él no permitía que la mujer hablara en la congregación. Y a veces eso tampoco lo han entendido. La iglesia del siglo XXI finalmente, ¿verdad? Creo que hay ya más pastoras que pastores, ¿sí? En las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas. Y eso no puede ser así porque es incorrecto, ni la Biblia lo manda. Si leemos nosotros Primera de Timoteo en el capítulo 3, vamos ahí, ¿verdad? Porque les estamos hablando a muchas iglesias que tergiversan la palabra de Dios por la falta de conocimiento y como dice Oseas, mi pueblo Perece por falta de perece por la conocimiento. falta de conocimiento y digo finalmente luego engañan a mucha gente por la falta de conocimiento. Y dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿sí? Pero es necesario que el obispo, ¿sí? No dice la obispo, sino el obispo sea irreprensible, marido, ¿sí? No es mujer o esposa, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Finalmente nos habla de un no neófito, o sea, debe de ser un hombre que tenga conocimiento. Y aquí el problema, ¿verdad?, de muchos pastores y de la mayoría que se creen tan espirituales y guiados por el Espíritu Santo que finalmente no enseñan el evangelio correcto, el evangelio donde somos sellados por parte del Espíritu Santo a través del conocimiento, sino enseñan un evangelio diluido, un evangelio aumentado, según ellos por ser guiados del Espíritu Santo, lo cual no es así. Pablo dijo muy claramente, ¿verdad?, que todo lo tenían por basura por el conocimiento de Cristo. Y eso debemos de entender, que el conocimiento, ¿verdad?, de Cristo es muy importante. Luego le sigue diciendo, ¿verdad?, en Génesis 3:17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa. Y también, ¿verdad? Aquí vemos un aspecto importante. La tierra está maldita por causa de la desobediencia, de la caída del hombre. ¿Sí? Entonces dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y pues a veces nos cuesta mucho trabajo. El trabajo, válgame la redundancia, ¿sí? Y comemos, ¿verdad? Con el sudor de la frente. Nos cuesta trabajo ganarnos el sustento, porque esto fue un juicio de parte de Dios. Y luego les dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Le está diciendo, oye hombre, mujer, van a estar llenos de problemas. Van a tener una vida llena de espinos y cardos, de espinas, de tristezas, de complicaciones. Y eso es lo que muchas veces tenemos. Con su sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomados, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y esta palabra, era madre de todos los vivientes, ya estamos hablando de que tenían ya muchos hijos cuando sucedió todo esto, que es muy importante, ¿sí? Meditarlo y analizarlo, porque luego pensamos que hasta aquí no habían tenido a ningún hijo. Claro que ya habían tenido muchos hijos, ¿sí? Y ahí vemos cómo Dios hace responsables o agentes responsables en su presencia. Por lo tanto, ¿con qué vamos a finalizar? Con que toda la obra que nosotros hagamos, somos responsables en la presencia de Dios. Por más que le echemos la culpa a otra persona o demás, ¿sí? En la presencia de Dios, todos los horrores, toda la obra de nuestras manos es juzgada o va a ser juzgada, ¿sí? Ante el tribunal de Cristo, ¿sí? No nos engañemos. Por eso esto, ¿verdad? Cuando hablamos de ser responsables o agentes morales responsables en la presencia de Dios, estamos hablando indiscutiblemente que no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, ¿sí? Toda la obra que nosotros hagamos en esta tierra es juzgada, ¿sí? Para que aprendamos a ser honestos, transparentes, porque luego, ¿verdad?, nos entra la deshonestidad. Nos decimos cristianos y con deshonestidad. Y debemos de saber que toda esa obra, ¿sí? Por más, ¿verdad?, que como Adán, como Eva, que le echaron la culpa, ¿verdad? Adán a Dios, Eva a Dios y luego a la serpiente, ¿sí? Son responsables en la presencia de Dios. Esta enseñanza, esta doctrina no se nos debe de olvidar, porque somos responsables de toda la obra que nosotros hagamos mientras estemos en esta tierra, sea buena, sea mala, cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios. ¿Sí? Muchas gracias, muy buenas tardes, que Dios les bendiga.